Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Una fuerte explosión ocurrió en una fábrica procesadora de atún ubicada en Manta, en Manabí. Dejó 2 personas fallecidas y 9 heridas. Hola, Diana. Hola, Metro amigos, muy buenas noches. En el lugar explotó un caldero, aparentemente por la mezcla inadecuada de químicos. Momentos dramáticos se vivieron hoy en la ciudad manabita. Aquí les contamos cómo ocurrieron los hechos. Son imágenes realmente desgarradoras. Cuerpos sin vida, quemados y mutilados quedaron tendidos al interior de una de las fábricas procesadoras de atún del barrio La Florita en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. La explosión de uno de los calderos, recipiente metálico que atravesó la pared frontal de la planta y que quedó destruido en la vía principal, fue lo que ocasionó la muerte de 2 de los empleados del lugar. Que se encontraban cerca del caldero que habría estado realizando procedimiento de calentamiento de las tuberías para procesar. Hay un chico que está en la parte de atrás, él trabajaba en el caldero. Lastimosamente ese caldero no se encontraba en condiciones óptimas para trabajar. Esta mujer, quien también trabaja en la fábrica y que resultó herida, relata lo que habría ocurrido. Estábamos trabajando haciendo chifles, no nos ayudábamos a aumentar la temperatura. Lastimosamente esta vez sí se quemó. Dicen que el caldero sonaba fuerte y eso provocó la explosión. Fueron momentos de horror, de llanto, de angustia, de desesperación, de gritos de dolor. Tranquila. De repente todo nos cayó encima, no sé. Mi compañero me ayudó a salir. Pero no todos corrieron con la misma suerte. A los decesos se suman 9 heridos, de acuerdo con el boletín de prensa emitido por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 de Puerto Viejo. 3 de ellos están en estado crítico, lo que se confirmó tras haber sido llevados en las 7 ambulancias que hasta el sitio llegaron a diferentes casas de salud de la localidad. Estamos verificando el estado de salud que nos han indicado que es crítico, están en cuidados intensivos. Coronel Pablo Ramírez, comandante de la policía en Manabí, precisó que la explosión se suscitó alrededor de las 9:45 de la mañana de este jueves. ¿Sobre qué pasó? Dijo que habrá que esperar los resultados de las pericias a realizar. Eso tiene que investigarse a través de Policía Judicial, Cuerpo de Bomberos, para ver cuáles fueron las causas que originó esta explosión. Pero según las primeras investigaciones, la fábrica dedicada a la elaboración de conservas de atún y sardinas no contaba con los permisos correspondientes para el manejo de desechos. Se presume que se mezclaron químicos que no estaban acorde a las normas, lo que ocasionó la explosión del caldero. Luisa María Heredia, 24 horas. Según una evaluación realizada por investigadores y médicos en Quito, la curva de contagios sigue en tendencia de crecimiento y eso se mantendrá al menos durante los siguientes 3 meses. Hoy Quito registró la mayor cantidad de contagios en lo que va de la pandemia. La capital de los ecuatorianos registra 908 nuevos casos de coronavirus. Esta cifra es el nuevo pico de contagios después de que el 1 de julio se registraran 682 casos en un solo día. Con esto ya suman 14.857 contagios en Quito. Esta cifra no indica un aplanamiento de la curva, más bien, según investigadores y médicos, la tendencia es el incremento de casos y ya hacen predicciones. Hasta el 31 de agosto nosotros alcanzaríamos 15.762 casos, cerrando el mes. Y si esa misma tendencia continúa, para el 24 de septiembre tendríamos 17.028 casos. Esto sería en el peor de los escenarios. Al menos en los 3 siguientes meses, esa tendencia podría seguir en crecimiento, pero todo debe soportarse en cómo las medidas son acatadas por la ciudadanía. Sin embargo, en las calles las prioridades son otras, menos evitar los contagios. En el sur de Quito, principalmente, el distanciamiento social poco importa. Hay familias paseando e incluso se ve adultos mayores cuando ellos deberían estar aislados. Además, la mascarilla no la usan para protegerse. Yo mi parte salgo porque es una emergencia que me lo están pidiendo en el trabajo también. Si no, no saliera. La necesidad de salir a trabajar. Algún rato ya se acabe pronto esta situación, porque de verasmente a veces nos estresamos estando solo en la casa metidos. Aunque dicen estar preocupados, pues desde julio Quito es la primera ciudad del país con el mayor número de casos. Ecuador registró este jueves 90.537 casos de coronavirus, superando a China. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 40% de los restaurantes de Quito han cerrado sus puertas. Los dueños de aquellos que continúan funcionando dicen que la ampliación del toque de queda durante los viernes, sábados y domingos representa un duro golpe. Por ello esperan que la medida solo rija hasta este fin de semana.
El silencio se apoderó de una de las zonas más concurridas de la capital. La Plaza Foch y sus alrededores no logran reactivarse y volver a la vida. Son muy pocos los restaurantes que se mantienen abiertos. La mayoría no consiguió sobrevivir a la crisis causada por la pandemia y no les quedó otra opción más que bajar a Lanford y buscar otra actividad económica. Rocío Tibo está sola en su local de comida rápida. Antes, los jueves por la tarde ya tenía más de una docena de clientes y las ganancias llegaban en un día a por lo menos $1,800. Hoy no suma ni 100. Diego Vivero, vocero de la agremiación de restaurantes de Pichincha, sostiene que un 40% de restaurantes tuvieron que cerrar y cree que la ampliación del toque de queda durante los viernes, sábados y domingos representa otro golpe para el sector. Hemos retrocedido a días peores, en muchos casos, a los de los meses de abril y mayo, que ya fueron muy duros. Y es que este sector considera que ha actuado de forma completamente responsable y por ello esperan que con las medidas que se tomen no se los afecte una vez más. Necesitamos que a todos nos vaya bien y vemos que en algunos casos no está sucediendo eso. Y aunque ahora son más las incertidumbres que las certezas, muchos no están dispuestos a renunciar y por eso se reinventan. Hemos implementado en nuestro caso un nuevo servicio con mujeres manejando unas motos eléctricas, contribuyendo un poco al ecosistema y tratando pues obviamente de innovar porque el servicio a domicilio se ha vuelto importante. Esperamos pronto volver a la normalidad, pero mientras tanto seguir avanzando, no retrocediendo. El sector está confiado en que este sea el último fin de semana en que rija la medida del toque de queda de 19 horas a 5 de la mañana, tal y como lo había anunciado el COE Nacional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El sector hotelero trata de recuperarse con la realización de eventos bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Indican que las pérdidas hasta el momento son del 80% en comparación con el año pasado. Tras las nuevas medidas presentadas por la alcaldesa de Guayaquil en semáforo amarillo y la próxima aprobación de una ordenanza que sanciona a los dueños de vivienda que realicen reuniones, el sector hotelero continúa reactivándose de a poco. Se están recuperando muy lentamente porque todos los que estaban previstos se cancelaron prácticamente, yo diría que en un 98%. Que afortunadamente a raíz de estos anuncios no se cancelaron los pocos eventos que tenían programados. Ellos tienen listo el protocolo para controlar y verificar que no hayan descuidos en su ejecución. Aproximadamente 40 puntos entre el uso de mascarilla, desinfección, toma de temperatura, entrega de alimentos y distanciamiento. Se le muestra un listado, tienen que firmar que aceptan y nosotros también firmamos que aceptamos nuestra parte porque también tenemos derechos y obligaciones. Con la realización de eventos, el sector hotelero ha indicado que la recuperación en este tiempo ha sido tan solo de un 20%. Algo que va de la mano con las cifras dadas por el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien indica que a términos generales, diariamente se estarían perdiendo $100 millones. Nos agarra la Navidad en semáforo amarillo, las ventas decrecerían al menos un 15% en este año, algo digamos, no visto en más de 2 décadas. El sector de los eventos, ante esta restricción en viviendas, solicitan también la posibilidad de dialogar y encontrar una forma de generar ingresos y buscar un protocolo adecuado. Veamos formas de hacer cumplir las normas, pero que nos dejen trabajar. Todo esto mientras se sigue tratando de mantener baja la curva de contagio en la ciudad y tratar de aminorar la carga en las unidades de cuidados intensivos, en donde hasta hace un par de días se aseguró que hay 5 camas disponibles. Valery Villalba, 24 horas. Hoy en nuestro reportaje a fondo seguimos de cerca la actividad de la flota pesquera internacional que está cerca de la zona económica exclusiva y amenazando a las Galápagos. Tomás Chufardi está con nosotros para contarnos más detalles. Hola, Tomás. Buenas noches, Milton. El tema de los barcos chinos sigue generando noticia. Hoy en la tarde el embajador chino en Ecuador hizo algunos anuncios respecto a la flota de su país. Veamos. China ha decidido que desde el año 2020, cada año, entre el 1 de septiembre hasta el final de noviembre, aplicará una moratoria autónoma.
Lo que parece ser un anuncio positivo es visto por muchos como una burla, ya que los meses de moratoria que propone el gobierno chino coinciden con los meses en que la flota se retira de esta zona del Pacífico, ya que las condiciones oceanográficas no son las mejores para la pesca. Asimismo, Ecuador no necesita de un permiso para inspeccionar a sus naves si se sospecha que están realizando pesca ilegal. Veamos la segunda parte del reportaje a fondo sobre los buques chinos. En un reciente sobrevuelo realizado por la Armada ecuatoriana se verificó la presencia de los buques chinos afuera de la zona económica exclusiva del Ecuador. En alta mar no se los ve tan juntos, pero los monitoreos satelitales hablan de un número de 260 embarcaciones. ¿Cómo operan? ¿Qué pescan? ¿Quién les provee de combustible? Algunas voces cuestionan a la flota artesanal ecuatoriana de proveer de suministros a estos buques, pero el director del Parque Nacional Galápagos cree que eso es virtualmente imposible. Nuestras embarcaciones son tan pequeñas en ese ámbito que imagínense solo llevar combustible, entre comillas, para entregarle a alguien, si lo que tiene que llevar combustible es para llegar a 188 millas y luego volver. Son casi 400 millas que tiene que navegar esa fibra. Lo que se ha podido determinar es que los propios tanqueros chinos se proveen en Panamá, cambiando su bandera, pero no su nombre, y adquiriendo legalmente el combustible. Se escucha también que podría haber venta desde otros países, que es obviamente algo que nosotros sí se puede visualizar en el sistema de monitoreo. Hay barcos de otras banderas. En sí mismo, la entrega de combustibles no está prohibido, a no ser que nosotros nos pongamos todos de acuerdo de no proveerles. Por eso es tan importante el convenio entre todos los países ribereños del Pacífico Sureste, de evitar que estas flotas que no respetan ni Dios ni ley, sigan operando en nuestros mares. Lo complejo de esta situación es que finalmente la flota pesquera no estaría rompiendo ninguna ley, en tanto en cuanto no ingresen a nuestro territorio o atrapen especies prohibidas. Pero controlarlas en alta mar es algo sumamente complejo y costoso. Lo que está sucediendo es que en aguas internacionales es tierra de nadie. Cada flota pesquera hace lo que le da la gana. Y hacer lo que les da la gana significa pescar esas especies vulnerables que viven y se reproducen en Galápagos, pero que por su naturaleza migran y salen del área protegida. Es el caso del tiburón ballena Esperanza, que llevaba un sensor para ser monitoreado y que al salir de la reserva marina se presume que fue atrapado por uno de estos barcos. Porque no se olvide que hace 2 años capturamos un barco que era un barco nodriza, por tanto un barco que lo que estaba haciendo es trasbordos, que está prohibido, y toda la carga era de peces que están prohibidos de pescar. Eran 300 toneladas de tiburones, entre los que estaba un tiburón ballena. Las imágenes que usted está mirando corresponden a las entrañas del buque Fu Yuan Lu Leng. Son 300 toneladas o 6.623 tiburones de las especies martillo y sedoso para satisfacer la demanda del mercado asiático. El barco fue retenido y su tripulación puesta a órdenes de la justicia. Esto, en cambio, son fotografías de las 26 toneladas de aletas, solo aletas, que se capturaron en Hong Kong, provenientes de Ecuador. Un vergonzoso récord. La captura del barco chino se logró gracias a que el Parque Nacional Galápagos tiene uno de los sistemas de monitoreo más avanzados del continente, además de contar con un hidroavión, 9 lanchas rápidas y 3 embarcaciones oceánicas de control. Hay que recordar que toda la flota o todo el sector pesquero artesanal de Galápagos, sus embarcaciones, están monitoreadas al 100% con nuestros sistemas de monitoreo satelital. Pero será difícil salvar a estas especies mientras siga siendo un gran negocio su venta. Y en esto, nuestro país también tiene su participación. También tenemos que hacer una mea culpa. No solamente son las flotas extranjeras las que causan problemas. Cruz se refiere a la flota pesquera continental ecuatoriana, que abusa del decreto 486, que permite la pesca incidental de tiburón. Básicamente, si es que no tienen buena pesca, pues lo compensan con tiburón. Y buena parte de la pesca de estas embarcaciones palangreras de manta que vienen son flotas que vienen a capturar tiburón de Galápagos. Estas imágenes se repetirán todos los años, aunque se amplíen las zonas protegidas. Afuera estarán esperando los depredadores. Y habrán ballenas y escualos que, sin entender los límites impuestos por el hombre, seguirán cayendo en sus redes.
Tomás Chufardi, 24 horas. Muchas gracias, amigos. Este reportaje fue producido junto a Diego Añasco, el corresponsal de Teleamazonas en Galápagos. La próxima semana volveremos con más temas a fondo. Seguimos, amigos. Más de 300.000 desafiliaciones se registra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en lo que va del año, producto de la paralización de negocios provocada por la crisis sanitaria. Jorge Guatet dio a conocer los detalles del reglamento para la aplicación de la ley humanitaria. En un escenario sin COVID-19, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esperaba no menos de 400.000 desafiliaciones en 2020. Sin embargo, con la emergencia sanitaria las cosas se han puesto cuesta arriba y a la fecha, en un año que aún no acaba, se superan ya las 300.000 desafiliaciones, generando para el IES una disminución de ingresos no menor a $400 millones. Pero desde el Consejo Directivo del IES se cree que con la reactivación económica el panorama podría mejorar en algo, por lo que dieron a conocer los detalles del reglamento aprobado para la aplicación de la ley humanitaria. Dentro de lo relevante, la cobertura de salud se extiende 60 días adicionales a los 60 ya contemplados en la Ley de Seguridad Social, durante el estado de excepción. El aviso de salida para afiliados voluntarios se registrará a partir del día 120 de encontrarse en mora. Y se busca además la posibilidad de que los empleadores puedan acceder por única vez a un segundo convenio de pago para ponerse al día en las aportaciones de sus colaboradores. Pero el IES afronta otros problemas y eso se detalla en este informe de la Superintendencia de Bancos, donde se asegura, por ejemplo, que el seguro de invalidez, vejez y muerte estima a diciembre de 2020 ingresos por $3.012 millones, que resultan insuficientes para cubrir egresos proyectados de $4.832 millones. De igual forma, el seguro de salud individual y familiar estima ingresos por $1.520 millones, mientras los egresos proyectados superan los $2.093 millones. La entidad de control puso en conocimiento este documento ante el Consejo Directivo del IES. Jorge Guatet lo preside. Si no te pagan el 40%, se te disminuyen los afiliados, te incrementan los jubilados, pagas al 13º, pagas seguro a los menores de edad, tienes un tema de enfermedades catastróficas que no está reasegurado y tantas cosas, entonces cada seguro se va a ver impactado. Para resolver el tema, Guatet plantea varias acciones. De que se cobre a los afiliados activos el porcentaje que corresponde a su 13º y su 14º sueldo cuando se tengan que jubilar. Y además, en relación al seguro social campesino, recibe $19 millones de sus aportantes, pero invierte $430 millones. Entonces, ahí date cuenta de eso. Vamos a hacer una revisión. Estas acciones que admite no son del todo populares. Serían una de las pocas alternativas técnicas, recalca, que permitan sostener la seguridad social a largo plazo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hasta ahora no se ha presentado Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucarampure, y a cumplir con la medida alternativa que le dio la jueza Yanela Noritz por el caso de asociación ilícita para que se presente ante la Fiscalía. De no cumplirlo, se le dictaría prisión preventiva. El plazo para que María Gabriela Pazmiño Pino, una de las procesadas por asociación ilícita, retorne al país, vence a las 0 horas de este jueves. Ella tenía hasta este 6 de agosto para regresar a Ecuador y empezar a cumplir con la medida alternativa a la prisión preventiva que le dio la jueza Yanela Noritz, en el caso que se sigue por la venta de medicamentos de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil, y que consistía en presentarse diariamente en la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. Hasta el cierre de este reportaje, María Gabriela Pazmiño Pino no se presentó aquí, en el despacho del fiscal de flagrancia. Le quedan pocas horas. Hasta medianoche se puede acercar al escritorio de los fiscales de turno Julio Sánchez y Wellington Borja, solo con su cédula de identidad. El proceso es sencillo. Implica únicamente redactar un escrito en el que la procesada pone su firma y luego se archiva. ¿Pero qué pasa si María Gabriela Pazmiño Pino incumple la disposición de la jueza? La respuesta está en la ley. En el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al incumplimiento de esta clase de medidas, textualmente dice: si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de libertad, la o el fiscal solicitará a la o el juzgador una medida cautelar privativa de libertad. Esto es prisión preventiva. Gabriela Pazmiño está en Estados Unidos con su familia. Ya su abogado, Francisco Onofa, en declaraciones pasadas había
había anticipado que por falta de garantías judiciales no se presentaría. Incluso habló de una dificultad para viajar. Es de carácter público y de conocimiento público que los aeropuertos con vuelos internacionales no pueden llegar acá al país todavía. Lo cierto es que desde hace más de 2 meses los vuelos internacionales en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil están operativos. Solo el miércoles arribaron 3 procedentes de los Estados Unidos. Uno más la mañana de este jueves y para la noche el arribo de otros 2 estaba previsto. Teleamazonas pudo conocer que este viernes la fiscal Claudia Romero le pedirá por escrito a la jueza fecha y hora para una audiencia de revisión de medidas. Aralo Bucarán, esposo de Gabriela Pazmiño, como a sus hermanos Jacobo y Michelle. La jueza sí les dictó prisión preventiva tras procesarlos penalmente por el presunto delito de asociación ilícita, uno de los casos de corrupción en que se los implica. Luisa María Heredia, 24 horas. No es que yo hice la... Una serie de dispositivos electrónicos fueron analizados como parte de las diligencias que desarrolla Fiscalía dentro del caso relacionado con irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Según los abogados, este tipo de pericias exhibirá a los verdaderos responsables. Evitando ser reconocida por la prensa, ingresó la defensa del exasambleísta Daniel Mendoza a las instalaciones del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, lugar donde se analizaría una serie de dispositivos electrónicos pertenecientes a los 19 procesados dentro del caso de delincuencia organizada relacionado con la desviación de fondos públicos para la construcción del hospital de Pedernales. A su salida aseguró que estas pericias corresponden a un cotejamiento de información que ya figura en otro caso en contra de su defendido. Es una autorización que dio el juez para utilizar las evidencias del caso inicial de lavado de activos en el caso de delincuencia organizada. La mayoría de los defensores prefirió participar de esta diligencia a través de vía telemática y aunque aseguran no pueden brindar mayores detalles, exponen que lo que se halla en los celulares, flash memories y CDs será fundamental para ubicar a los verdaderos responsables. Tiene que investigarse, tiene que existir sentenciados, sean asambleístas o cualquier persona que sea. Según Edwin Romero, defensa de uno de los miembros de la comisión técnica encargada de revisar las ofertas para la construcción del hospital básico de 30 camas, uno de los procesados advirtió de las irregularidades. Que este consorcio Pedernales-Manabí no cumplía con las especificaciones técnicas financieras. Pese a eso, se atrevieron a contratar esta entidad pública que es el SECO. A pesar de ello, según las investigaciones de Fiscalía, el consorcio Pedernales-Manabí desvió cerca de $8 millones hacia una red de corrupción encabezada por el exasambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero a costa de las necesidades médicas de una región. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un ex vicepresidente en prisión y más de una decena de exfuncionarios del gobierno anterior investigados dejó el paso de la constructora Odebrecht en el Ecuador. La empresa entregó cerca de $40 millones en sobornos e incluso habría colaborado en la campaña presidencial de Rafael Correa. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, Odebrecht pagó sobornos por más de $35.5 millones a funcionarios del gobierno a cambio de diferentes contratos. Durante ese periodo, la compañía estuvo al frente de 15 obras, manejando más de $4.400 millones. Entre los proyectos a su cargo destacan las centrales hidroeléctricas San Francisco, Manduriacu, Toachi-Pilatón y Pucará, el primer tramo de la Ruta Viva, el trasvase Daule-Vinces, el proyecto Refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y la fase 2 del Metro de Quito. Según la Contraloría, en estas y otras obras se encontraron sobreprecios por casi $860 millones. En este caso, el ex vicepresidente Jorge Glass fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita, acusado de haber recibido $13.5 millones en supuestos sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de contratos de obra, cuando fue responsable de los sectores estratégicos. Junto a Glass, su tío Ricardo Rivera fue sentenciado también a 6 años de prisión por lavado de activos. Alexei Mosquera, exministro de Electricidad, recibió hace pocos días su libertad al acogerse al régimen semiabierto. Él fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de peculado y lavado de activos.
Según la Fiscalía, Mosquera recibió $1 millón por parte de Odebrecht para gestionar y acelerar contratos. Mientras que el ex contralor Carlos Polit y su hijo John Polit Esteves fueron sentenciados por concusión, pero ambos están fuera del país. Además, la constructora habría sido uno de los financistas de la campaña a la presidencia de Rafael Correa y su participación es investigada por la Fiscalía. El nombre de Odebrecht se repite en 40 investigaciones dentro de la Contraloría y en 5 expedientes abiertos por la Fiscalía. La Contraloría ha establecido glosas económicas que aún no han sido canceladas por la empresa, mientras que la Fiscalía investiga desde el 2017 los casos Refinería del Pacífico y los proyectos Manduriacu, Represa La Esperanza y Trasvase Daule Vinces. Todos siguen en indagación previa, por lo que ni Odebrecht ni sus exdirectivos han sido procesados por la justicia. Joana Ramos, 24 horas. Luis Esteban Chonillo Brey fue designado gobernador del Guayas. El empresario participó en las elecciones seccionales de 2019 con el movimiento Centro Democrático. Mediante el decreto ejecutivo 1122, el presidente Lenín Moreno designó este jueves a Luis Esteban Chonillo Brey como gobernador de la provincia del Guayas. Chonillo es un empresario y funge como gerente de la empresa gráfica Poligráfica. Incursionó en la política en las elecciones seccionales de 2019, postulando por la alcaldía de Durán, auspiciado por el movimiento Centro Democrático, mismo que lidera el ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien desde 2018 ya lo anunciaba en sus redes sociales. Además, participaron juntos en varios actos públicos. En las seccionales, a Luis Chonillo no le alcanzó y quedó en tercer lugar por debajo de Alexandra Arce y el actual alcalde de Durán, Dalton Narváez. Tan solo minutos después de la designación, Jorge Vélez, director del Partido Centro Democrático en Guayas, señaló en redes sociales que Luis Chonillo no tiene ninguna relación con esta organización política desde la finalización de los comicios seccionales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, le dio la bienvenida al nuevo gobernador a través de redes sociales. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Pues hoy vamos a hablar qué son estas famosas células T y cómo aportan estas a la inmunidad contra la famosa COVID-19. Pues nosotros sabemos que las células T aportan inmunidad, esta famosa inmunidad oculta, en contra del ataque debido al SARS-CoV-2. Investigaciones recientes sugieren que los anticuerpos contra COVID-19 pueden perderse en 3 a 5 meses. Se ha sugerido nuevas esperanzas en el horizonte en relación al enigma alrededor de las células T. Pues nosotros explicamos qué son estas famosas células T que contribuyen a la inmunidad, no solamente por anticuerpos. Pues bueno, son células que obviamente participan activamente en la defensa del cuerpo humano. Lo que buscan es identificar un patógeno, matarlo y obviamente actuar de manera muy rápida. Son soldados que atacan y destruyen a los invasores. En este sentido, pues han utilizado proteínas de superficie que a la vez estas pueden adherirse tanto a la célula T como al virus y matar al impostor, en este caso el virus, que el cuerpo lo ha reconocido. Las famosas células T son altamente específicas y hay billones de estas. Las variaciones son muchísimas y obviamente dependen de qué proteínas hay en la superficie de estas células T. Por lo tanto, estas pueden reconocer un sinnúmero de objetivos inmunológicos o inmunogenéticos que se encuentren en el cuerpo humano. Pues nosotros tenemos que básicamente las células T pueden mantenerse en la sangre durante años, después inclusive de una infección. También contribuyen a lo que nosotros denominamos memoria a largo plazo del sistema inmunológico y obviamente permiten organizar una respuesta mucho más rápida y más efectiva cuando nos exponemos a un nuevo patógeno, en este caso el virus del SARS-CoV-2. Y obviamente si tenemos el contacto con un futuro virus que ya nos contagió en algún punto de la vida, pues el ataque va a ser más rápido. Nosotros sabemos que las personas que obviamente se han contagiado de COVID-19 tienden a tener células T que pueden atacar al virus sin importar si es que la persona haya o no haya desarrollado síntomas, algo que es sumamente importante, porque usualmente los anticuerpos se forman cuando la gente generalmente sufre de un proceso mucho más
severo que una persona asintomática. Es importante entender que estas células T nos defienden a nosotros, no nos dan inmunidad esterilizante, pero nos ayudan a matar el famoso virus del SARS-CoV-2. Si usted se hace una prueba rápida y le sale negativa, no quiere decir que no tenga la infección, no quiere decir que no la tuvo. Muchas veces no hay producción de anticuerpos. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud. Por Tu Salud.